Vázquez Hernández va a exponer el combate a la oferta de drogas desde los delitos financieros y sus repercusiones en el combate a la demanda de drogas. El maestro Carlos Vázquez Hernández es licenciado en Derecho por la UNAM, realizó una maestría en la Universidad de Buckingham en el Reino Unido sobre aplicación de la ley, seguridad e inteligencia. Durante 3 años fue coordinador de proyectos en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para México, donde tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y justamente él ha estado implementando todo lo que tiene que ver con la Convención Única de Naciones Unidas sobre estupefacientes, la Convención de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas y la contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias. Contribuyó a fortalecer las políticas públicas en materia de tratamiento y rehabilitación y reinserción en los 7 países centroamericanos, pero además creo que por lo que es más conocido es porque estableció la unidad anticorrupción en la Oficina de Enlace y Partenariado de la UNODC y generó vínculos de colaboración con organismos de cooperación internacional, el sector privado y la academia en la prevención de la corrupción en México en los 3 niveles de gobierno. Actualmente es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros y es reconocido como un consultor con experiencia en cooperación internacional centrado en el combate a la corrupción, la seguridad, la justicia, la inteligencia y la gestión de proyectos. Te escuchamos, Carlos, con muchísimo gusto. Déjanos verte, prende tu camarita. ¿Ya prendió? Ya, bueno, ya ahora nada más pones tu espero que ya esté la presentación. Sí, en forma de presentación para que no la veamos todo. Gracias, Carlos. No, usted, doctora. Primero que nada es que la verdad quiero agradecer de manera muy especial a la doctora Xóchitl San Jorge por la invitación. Me da mucho gusto después de muchos años verla, porque estuvimos trabajando en UNODC juntos, ¿no? Ella desde la Universidad Veracruzana y haciendo todo el trabajo en tema de reducción de la demanda de drogas. Y también ver a caras nuevas. Estoy seguro que Bruno no se acuerda de mí, pero Bruno, yo era aquel chiquillo que hacía todas esas gestiones en el H90, ¿no? En el muy famoso H90, y que íbamos a Centroamérica. Así que me da mucho gusto escucharte y además compartir el panel contigo. Pues, como decía la doctora Xóchitl, a quien agradezco nuevamente, traigo una visión un poco diferente y la verdad es que la invitación que me hizo a mí me pareció muy interesante. No imaginaba que iba a poder yo tener oportunidad de hablar en este foro, ¿no? Mucho más enfocado a los temas de salud, etcétera. Y lo hago con mucho gusto porque creo que debemos de complementar la visión de la oferta de las drogas con el tema de la demanda, que al momento no se ha dado. Y hay un vínculo muy importante ahí, que es su capacidad, la capacidad de los grupos del crimen organizado que se da a través de las diferentes fuentes ilícitas. Pero déjenme ir un poco contextualizando cómo nos encontramos actualmente en esta situación desde una lógica ahora de seguridad. Tenemos siempre tres grandes partes en la ecuación, principalmente del crimen organizado. Por un lado hay una oferta, por otro lado hay una demanda, y en medio de ellos tenemos a los diferentes consumidores. Ahora, la demanda, si bien nosotros y aquí en el foro lo han estudiado principalmente desde el tráfico ilícito de drogas, la demanda la verdad es que se ha diversificado, ¿no? Ya no solamente el crimen organizado está proveyendo a los diferentes consumidores de estas sustancias, sino que hay otro tipo de clientes. Hay clientes para armas, para personas, para migrantes, para los órganos del cuerpo humano, piedras preciosas, menores. Y la verdad es que el crimen organizado ha estado evolucionando desde hace rato escuché un poco a Bruno y lo que se preguntaban en los últimos 20, 30 años. Y hoy, más allá de enfocarse a un tema de una sustancia
o de a un bien en particular. Ahora el crimen organizado realmente su negocio, su enfoque es en el control del territorio. Y ese control del territorio es el que se apoya de dos grandes vertientes. Uno es la corrupción y otro es la violencia. Y todo esto está vinculado a través de una capacidad que debe de tener ese grupo del crimen organizado, que es la capacidad financiera. Y para ello hay un fenómeno muy particular que es el lavado de dinero, que le da esa gasolina, ese motor a toda esta dimensión entre la oferta y la demanda. ¿Para qué queremos dinero? En el grupo, en el crimen organizado, principalmente uno para beneficio, esa es la ganancia, eso es lo que busca, esa es la esencia principal de la delincuencia organizada, pero también para poder invertir, si puedo usar esa palabra que es mucho más positiva, en todo su trabajo de logística para que pueda suministrar todos estos servicios y bienes de manera ilícita. Déjenme ir un poco hacia atrás, cómo vamos viendo, tratando de también verlo desde la visión del consumo de drogas, algo que en los primeros años me tocó mucho estar con ustedes y que extraño, en verdad, trabajar con todo el tema de prevención, rehabilitación y reinserción social de personas usuarias. Yo soy abogado, como decía la autora, entonces haré esta exposición también desde una lógica de los marcos jurídicos y cómo estos van evolucionando. Ustedes ya seguramente se saben de memoria estas convenciones de Naciones Unidas de 1961, 1971 y la convención en particular sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. Son las convenciones, los instrumentos jurídicos internacionales por excelencia que nos da toda la gama y de ahí nacen otras diferentes directrices como las normas mínimas de tratamiento, etcétera, para el tema del consumo del tratamiento. Pero estas convenciones ya hablaban de este fenómeno del lavado de dinero y de los delitos financieros. Veamos principalmente o primero las convenciones del 61 y el 71, las convenciones de estupefacientes psicotrópicos, que como ustedes ya lo saben muy bien, una empieza a establecer lo que es la Junta de Fiscalización Internacional, aquí se hacen las listas de las diferentes sustancias, se hace un control o se promueve un control sobre la comercialización, la producción de estas sustancias, etcétera. Pero en estos cuerpos legislativos había ya una preocupación sobre un fenómeno que es la lucha contra el tráfico ilícito, ¿no? Este tráfico ilícito que se daba en los diferentes procesos para estas sustancias. Ahora, dentro de esta lucha, dentro de este tráfico ilícito, hay dos acciones principales que dice las convenciones debemos de tener especial atención. Uno son los actos preparatorios y para esos actos preparatorios la capacidad de operaciones financieras. Aquí la verdad es que la preocupación de las convenciones estaban en tener un control particularmente sobre las sustancias, conocer cuáles eran, hacer estas listas, etcétera, y no necesariamente ver la parte ilícita, esta parte del tráfico ilícito, y por eso tenemos apenas estos elementos incipientes en donde las convenciones le piden a los países, pues tipifiquemos. Aquí todavía algo interesante, no le llaman lavado de dinero, ¿no? Tipifiquemos aquellas conductas a través de los cuales se utilizan los mecanismos financieros, bancarios, que les dé fuerza a estos grupos que están enfocándose en el tráfico ilícito. Coordinemos, veníamos de convenciones internacionales en el 61 principalmente, que hablaban de tener una sola autoridad antidrogas, ustedes lo recordarán muy bien, y aquí ya había una mayor libertad, sabían que el tema del tráfico ilícito de drogas era multifactor, ¿no? Empezábamos a entender esa lógica y bueno, sabíamos que en ese sentido tenían que converger diferentes autoridades. Y les pide las convenciones la necesidad de coordinar y bueno, también atiende la naturaleza que tienen las convenciones en el sentido de tratar
en este caso el tráfico ilícito de drogas, desde un carácter transnacional, y se habla de extradición y de cooperación principalmente en estos delitos y obviamente en la investigación de esas operaciones financieras. Pero ahí estábamos, era de manera incipiente y repito, no estaba todavía en el entendido de lo que era necesariamente el lavado de dinero. Viene la Convención de Tráfico Ilícito en el 88. Aquí hay una mayor preocupación, la producción de manera ilícita, la demanda, los tráficos ilícitos aumentan, ¿no? Las convenciones ya no eran suficientes para poder tener un mayor control y poder promover esa cooperación entre las diferentes autoridades de seguridad y de procuración de justicia, ¿no? Se dan cuenta que ese tráfico ilícito tiene relación muy importante con otras actividades delictivas, llámese propiamente el lavado de dinero, y empezamos a ver con otras figuras que nada más pues enunciaré adelante, pero por ejemplo con grupos terroristas, ¿no? Nos damos cuenta que también este tráfico ilícito está entrando dentro de las economías lícitas, ¿no? Y esto va a generar una amenaza a la estabilidad de los países, a la estabilidad de la seguridad. Y bueno, se están generando estas grandes fortunas por parte de los grupos del crimen organizado. Esto reconfigura un poco el entendimiento de lo que es el lavado de dinero, y lo que hace es empezar a tener un mayor entendimiento y tipificar ya ciertas acciones, ¿no? Ya habla de que debe haber una conversión, una transferencia de bienes, ¿no? Tomando en cuenta que además son productos del tráfico ilícito, hay una intención de ocultar o encubrir el origen de esos bienes, también en esta ecuación se busca y se entiende que hay alguien que está adquiriendo, alguien que está poseyendo esos bienes que tienen el carácter, esos productos que vienen de acciones de carácter ilegales, ¿no? Y ya se va acuñando de mejor manera toda la parte de lo que es el fenómeno de lavado de dinero. Y bueno, esta es la fórmula más sencilla para que podamos entender qué es este fenómeno. Va evolucionando, ya si bien es muy comúnmente conocido como lavado de dinero desde el punto de vista de la justicia, de la seguridad, el término más correcto es el blanqueo del producto del delito. ¿Qué tenemos? Primero hay diferentes fases. Tenemos una actividad criminal, ¿no? Esa actividad criminal está generando ganancias, dinero, y que necesitamos que éste se integre como fin último a la economía legal. Y eso se da a través de tres principales pasos. Primero, hay que colocar cómo vamos introduciendo esos fondos en el sistema financiero. Habiendo una estratificación, tenemos que hacer que el origen ilícito poco a poco se vaya desvaneciendo, ¿no? Y con ello poder utilizarlo para generar empresas, para comprar bienes, para proveer servicios, etcétera. Y eso se materializa al integrar todos estos fondos a estas actividades económicas, a todas esas actividades económicas y financieras. La verdad es que hay un sinfín de formas en cómo se da todo este proceso. Y aquí ya lo entendemos desde la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Palermo. Y entonces tenemos que empezar a diversificar las formas en que combatimos. La verdad es que aquí podría ponerles un sinnúmero de ejemplos, pero el que a mí más me llama la atención para que vean la complejidad de estas diferentes formas de blanquear el producto del delito. Recuerdo alguna vez que en un país se acercó alguien del sistema de justicia y me decía, y además que en la región tenemos sistemas muy similares, me decía que el Poder Judicial probablemente y de manera inicial, sin saberlo, estaría apoyando a que los criminales, a que el grupo del crimen organizado pudiera estar blanqueando este financiamiento ilícito.
Y el modus operandi era muy particular en los diferentes juicios que se pueden dar en un poder judicial. Muchas veces, demandas, etcétera, hay garantías o se solicita la exhibición de garantías, que es básicamente la presentación de una cantidad de dinero para garantizar que algo se cumpla dentro de ese procedimiento de justicia, llámese divorcio, etcétera. Entonces, lo que hacían el grupo del crimen organizado era identificar esos procesos, exhibir, por ejemplo, ellos la garantía, e inmediatamente después decirle al Poder Judicial, ups, me equivoqué, no es aquí donde tenía que exhibirlo, regrésame. Y en ese momento ya tenían una justificación lícita de dónde provenía ese dinero. Es interesante porque las diferentes estrategias que se tienen difícilmente llegan al nivel de poder identificar ese tipo de prácticas. Y en ese entonces recuerdo que me pedían, para efectos de la Organización de Trabajo, que eran las Naciones Unidas, ver cómo podíamos fortalecer un análisis de riesgo desde el Poder Judicial. Entonces, vean la complejidad para la autoridad en atender estas situaciones, la facilidad para el crimen organizado, porque había una falta todavía de mejores estrategias para combatir este fenómeno. ¿Qué hace la Convención de Palermo? Se enfoca principalmente, entre otras cosas, ya en la lógica del crimen organizado. No solamente es drogas, tenemos que combatir los grupos delincuenciales, y esos grupos delincuenciales se apoyan de este blanqueo para tener una capacidad logística y lograr cometer las fechorías que ellos hacen. Entonces tenemos que prevenir, tenemos que combatir eso. Y empieza a establecer un régimen mucho más mucho más complejo para las instituciones bancarias y las instituciones financieras, basada en los riesgos. Necesitamos identificar al cliente, con quién estamos haciendo transacciones, necesitamos identificar si están debidamente registrados, y lo más importante, aquí hay una colaboración, empezamos a tener ya una colaboración con otros sectores, no solamente los de justicia y los de procuración de justicia, de investigación, sino que ya el sector privado se vuelve importante para el combate al crimen organizado, pero particularmente para debilitarles su capacidad financiera. Y entonces se pide a las diferentes instituciones que hagan las denuncias, que reporten esas transacciones de carácter sospechoso. Hay que realizar una mayor cooperación de carácter nacional e internacional, ¿no? Y algo muy importante que pide esta convención es la implementación de una unidad de inteligencia financiera. Ustedes seguramente han escuchado que en México se llama WIO, Unidad de Inteligencia Financiera, que hoy está dirigida por el doctor Santiago Nieto. Pero es importante que nos ubiquemos también desde un punto de vista histórico, desde un punto de la línea del tiempo, en dónde estábamos cuando estas convenciones se estaban llevando a cabo, cuando esta reconfiguración de este fenómeno se estaba desarrollando. Primero, creo que hay 4 elementos históricos que estábamos atravesando. Estábamos en un momento del fin de la Guerra Fría, y eso también representaba ciertas dificultades o ciertos retos para los expertos en temas de seguridad y de justicia, y es al menos de carácter internacional, y es que las amenazas estaban cambiando. Las amenazas a la seguridad ya no eran esas competencias o esos enfrentamientos entre dos grandes bloques, y tenemos la generación de nuevos actores, ¿no? Estos actores que no son estatales, pero que también están socavando la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la seguridad internacional. Y particularmente los nuevos actores, un momento muy crítico y especial fue el ataque a las Torres Gemelas, que seguramente ustedes han escuchado, y es que dentro de esa
de esa transición a entender las nuevas amenazas, algo que no se entendía. Esto estamos hablando en el año 2001, y recuerden la Convención de Palermo, por ejemplo, es en el año 2000. Algo que no se entendía era la importancia de atender los flujos ilícitos financieros, ese fenómeno de lavado de dinero. Dentro de los informes de inteligencia que se tienen respecto a las fallas que hubo en poder, prevenir los ataques a las Torres Gemelas, pues básicamente fue que los diferentes autoridades, llámese FBI, llámese CIA, uno, no se coordinaban, y dos, no pusieron atención a los flujos de dinero que estuvieron ingresando en Estados Unidos para que financiaran las diferentes, la diferente planeación que se tuvo, desde, por darles un ejemplo, la capacitación de las personas que volaron, que una vez secuestradas, volaron los aviones. Hubo, y ahí lo dice así los reportes que se llevaron a cabo por parte del Congreso de los Estados Unidos, hubo personas que contrataron servicios para que aprendieran a volar, ¿no? Una de esas empresas que estaban dando clases lo reportan al FBI porque había una cosa sospechosa. Decía, esta persona primero me está pagando en efectivo, me está pagando grandes cantidades de dinero y me da, y una de las cosas que me llama la atención es que lo que a él le importa más es planear el avión, aprender a planear un avión. No le interesaba el aterrizaje, no le interesaba particularmente el despegue, pero esa transición que teníamos de entender esos fenómenos de seguridad no le permitió a estos órganos poder identificar que primero el ingreso de estos grandes cantidades de dinero que permitieron esa planeación y por ende poder prevenirlo. Ahora, estos no son los únicos actores. En el año 2001, los grupos de crimen terroristas, perdón, obviamente llamaron la atención, pero el grupo del crimen organizado también son actores no estatales y que empezaban a ver las ventajas de otro proceso muy importante que era la globalización, ¿no? El que se abrieran las fronteras no solamente para las personas, sino también para los bienes, obviamente permitió a estos grupos diversificar sus mercados, diversificarse también como grupos criminales y en algunos momentos incluso generar una cooperación entre estos dos diferentes concepciones criminales, el terrorismo y la delincuencia organizada. Con la tecnología hoy incluso es también mucho más fácil. Ya estamos llegando a un momento en donde no solamente se está utilizando dinero, como hoy lo conocemos, también estas famosas transacciones nuevas que son los bitcoins, el grupo del crimen organizado tiene las capacidades financieras para llegarse de esta tecnología y ya hay alarmas y preocupaciones en ese sentido por principalmente la capacidad que puedan tener para lavar el dinero y obviamente para continuar con sus actividades. Este hecho, principalmente el del 9/11, el de los grupos terroristas, generó un trabajo mucho más férreo en los diferentes grupos internacionales para supervisar, para tener este régimen en el que pudiéramos evaluar los diferentes riesgos que tuvieran los países en cuanto al lavado de dinero. Y entonces se creó este grupo de acción financiera que es conocida como GAFI, y el grupo Egmont, en donde están las unidades de inteligencia financiera, el grupo de Basilea, en donde se revisan los diferentes regímenes que tienen que tener los bancos, entre otras cosas para temas de análisis de riesgo, organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la OEA, Interpol, etcétera, que están cada vez más preocupados por no solamente el grupo criminal, sino las capacidades que le dan su fuerza financiera para que lleven a cabo esos elementos. Y acá se suma un nuevo actor o un nuevo fenómeno que es la corrupción, que para México incluso no es ajeno. ¿Cómo lo vemos hoy en día? Seguramente ustedes han escuchado de una
una serie de noticias que se han vuelto muy famosos a lo largo de estos años. Primero, los famosos papeles de Panamá y recientemente los papeles de Pandora, que básicamente lo que nos da a entender en estos casos es que hay una serie de actores que tienen una gran capacidad financiera y que al parecer, ¿no? Por diferentes actividades que no necesariamente son lícitas, aunque algunas pudieran serlo, están invirtiendo o colocando su dinero en diferentes modalidades a efecto de dos cosas. Primero, ocultarlo de esos regímenes bancarios y financieros, ocultarlo de aquellas autoridades fiscales, pero lo más importante, ocultarlo de cualquier autoridad de justicia o de seguridad. Y algo que nos da y nos llama mucho la atención en estos grandes investigaciones periodísticas, que déjenme aquí hago un paréntesis, son de manera muy relevante, porque para estos casos se sustrajeron de diferentes oficinas de jurídicas y contables. En el caso de Pandora y Panama Papers, los dos son diferentes, el despacho, grandes cantidades de información de sus clientes, ¿no? Y dentro del análisis que se ha hecho a lo largo de este tiempo, es que conviven clientes que antes posiblemente pensaríamos que no necesariamente tienen relación. En ellos encontramos un grupo muy importante. Los Panama Papers fueron primero y en ese tiempo, en el análisis, cuando empezamos el análisis, todos pensábamos que íbamos a encontrar como primera posición a los miembros del crimen organizado. Y ojo, no fue así. Entre los principales actores o la mayoría de actores que se encontraron y se encuentran en ambos casos son entre políticos y empresarios, pero que sí conviven con miembros del crimen organizado. Hay incluso en casos específicos ciertos nexos o se ven ciertos nexos. Y hay dos actores que le están ayudando a este rol y hoy en día estamos enfocando a nivel internacional los ojos hacia ellos para ver cómo podemos atraerlos hacia una nueva forma mucho más legal de hacer su trabajo, que son los contadores y abogados. Unos son expertos en el marco legal y otros son expertos en el marco financiero y bancario. Y ellos están apoyando a estas tres figuras y otras más, porque también hay deportistas, hay artistas, etcétera. Y lo que se materializa en ellos, o nos damos cuenta, es que hay estas redes criminales, ¿no? Ya no es la actividad del crimen organizado de manera muy sencilla. Yo trafico una sustancia para que alguien además la consuma, etcétera. Hay redes y entre estas redes se comunican. Y en el caso mexicano ha sido de especial preocupación, ¿no? Todos estos trabajos que les comentaba que se han tratado de fortalecer para mejorar la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, se ha tenido que atraer hacia México. Este cuadro que ustedes ven viene de la Evaluación Nacional de Riesgos que hace la Unidad de Inteligencia Financiera y vean cómo dentro de este ecosistema también hay nuevos actores que no necesariamente estábamos acostumbrados a ver. Por un lado, todos aquellos sujetos del sector privado, principalmente bancos, órganos financieros, etcétera, y un sinfín de actores que dan ciertos servicios, ¿no? Órganos reguladores, ¿no? Que no son los que generalmente conocemos y menos en el sector salud, son órganos totalmente distintos como una Secretaría de Hacienda, una Unidad de Inteligencia Financiera, una Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un Banco de México, etcétera, que conviven con otros actores que son los de seguridad y de justicia. Ante esta realidad, ¿cuál es lo que hoy en día el análisis de riesgo que se tiene desde la unidad financiera en México? Pues principalmente que el lavado de dinero va a venir desde tres fenómenos principales. Uno, sin duda,
la delincuencia organizada. Y si bien sigue siendo por excelencia el tráfico de drogas la principal materia prima de ese crimen organizado por la cual se allega de estas capacidades financieras, hay otras actividades con las que convive, llámese extorsión, llámese secuestro, llámese robo de hidrocarburos. Un tercero, corrupción, ¿no? Una situación de corrupción que más o menos todos aquí conocemos, pero hay uno en medio que también llama de manera muy especial la atención, que es el nivel de recursos ilícitos generados en el país. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos flujos ilícitos financieros que además todavía es mucho más complejo, porque no solamente es aquel producto que sale de alguna actividad ilícita, sino también puede ser aquel flujo que efectivamente fue generado por una actividad lícita, pero que después se convierte de carácter ilícito. Un ejemplo, la defraudación fiscal. Yo, empresario, generador de riqueza, etcétera, tengo una ganancia, no estoy pagando la cantidad fiscal, el derecho, la obligación fiscal que debo conforme a mi capacidad financiera, lo que he generado, etcétera, y estoy cometiendo también un delito. Esos dos elementos, junto, por ejemplo, otro ejemplo que es la economía informal, que muchas veces esa economía informal está alimentada de fuentes financieras del crimen organizado, está siendo mucho más complejo quitarle esa fuerza financiera al crimen organizado. Y en México tenemos otros dos elementos que debemos de poner mucha atención, que es la violencia y la impunidad, lo cual hoy en día consideramos algunos que está generando toda una descomposición del tejido social, materializándose en violaciones de derechos humanos. ¿Esto qué nos conlleva? A un escenario muy importante para México. Algunos autores lo llaman escenarios de macrocriminalidad. ¿Qué es esto? Es una red que se caracteriza por varios elementos que uno es, se cometen distintos tipos de delitos. Ya no importa en qué estamos delinquiendo, desapariciones, extorsiones, narcotráfico, trata de personas, etcétera. Lo hacemos en una región específica, principalmente con un carácter amplio, y están conviviendo tres actores: el criminal, el empresarial y el político. Un efecto, o un ejemplo, perdón, de una situación de criminalidad puede ser lo que pasó con los estudiantes en Guerrero, ¿no? En un hecho en donde, de acuerdo a las investigaciones, están conviviendo grupos de crimen organizado, están conviviendo la clase política, materializada o reflejada en los presidentes municipales, y hay una relación, incluso se ha detectado, empresarial de personas que dan ciertos servicios, que están ciertos servicios o bienes a la administración pública local, pero que también tienen relación con los grupos criminales. Y aquí creo que es en donde tenemos que particularmente llamar nuestra atención. ¿Por qué? Cuando la doctora me decía cuál es el impacto en la demanda de drogas, pues, o las estrategias en el combate a la demanda de drogas, creo que desde el punto de vista son muy claras. Uno, toda esta lógica que que les he venido contando, tratando de ser muy ejecutivo, ha venido a hacer un desbalance entre las estrategias de combate a la oferta y en las estrategias de demanda de drogas. La mayoría de los países, y México no es una excepción, está mucho más enfocado a combatir, y desafortunadamente sin poco éxito, a los grupos criminales, que tener, por ejemplo,
una atención o un enfoque de atención a la salud en sus diferentes estrategias. Esto que le ha dado a los grupos criminales, siguen teniendo una capacidad financiera importante, y yo creo que hoy en día para la generación y diversificación de nuevas sustancias. El fentanilo, por ejemplo, no era una sustancia que cuando yo recuerdo entré a la Oficina contra la Droga y el Delito, eso fue hace 16 años, 15 años, fuera una sustancia que nos preocupara. 16 años después es de especial preocupación. Cada vez más los grupos que hoy tienen control sobre eso pueden exportar a los diferentes países, en nuestro caso principalmente a Estados Unidos, porque es mucho más sencillo, ¿no? Una cantidad menor, tiene mayor impacto, es de mayor valor, etcétera. Y eso pues nos ha quitado la atención a los gobiernos de poder desarrollar algunas estrategias de prevención en todos los niveles, porque no tenemos capacidad financiera para ello. Después de tener toda esta fotografía de complejidades, pues es muy fácil que los gobiernos se vayan sobre lo que parece ser o lo que la ciudadanía puede percibir que realmente se está impactando, ¿no? El ataque al crimen organizado, hacer diferentes operativos para detener a la cabecilla, etcétera, y no este enfoque de prevención que dentro de una de las desventajas que como ustedes y yo sabemos es que va a ser una estrategia a largo plazo, que veremos sus resultados si es posible a un largo plazo y que muchas veces es difícil de medir, desde la prevención primaria, la secundaria, la terciaria, etcétera, y que eso obviamente va todavía impactando en el tejido social que cada vez más se está descomponiendo. Y hace rato se mencionaba, que creo que es importante también, a pesar de ello, ustedes y nosotros estamos haciendo los esfuerzos de proveer estos servicios de tratamiento, estos servicios de rehabilitación y reinserción social. ¿Y qué creen? Estamos muchas veces en esas regiones de macrocriminalidad, donde tenemos violencia, donde tenemos impunidad y obviamente las capacidades de los servicios de salud, de tratamiento, que además, como muchas veces se ve, se dan por la sociedad civil, no tienen la capacidad mínima, no tienen ninguna capacidad para enfrentar a esos grupos de la delincuencia organizada que tenemos en México, que además hoy son más de 500, de diferentes niveles, pero tenemos más de 500 diferentes grupos de la delincuencia organizada en México. Sé que era el último, no quería como llenarlos de mucha información y a lo mejor que es información diferente, pero que sí es algo que creo que debemos de saber, es una fotografía de lo que hoy estamos enfrentando, de cómo convive el sector de justicia, seguridad, mucho enfocado al lavado de dinero, a los diferentes delitos financieros, a un trabajo creo que muy importante que ustedes hacen, que es proveer de los servicios de tratamiento, rehabilitación, y y ahí vemos obviamente un desbalance. Hoy parece que pudiera haber un cambio de manera importante. Ustedes saben que México y Estados Unidos firmaron una nueva forma de colaboración, dando finalidad a lo que fue por muchos años la Iniciativa Mérida, y dentro de uno de esos elementos que se puso en esa nueva colaboración está la demanda de drogas y atender ya en el sector social mucho más estas problemáticas. Esperamos que el enfoque de salud prevalezca mucho más, ¿no? Porque creo que ambas estrategias son necesarias para realmente poder generar un cambio, pero tienen que ser balanceadas para este cambio en México. Muchísimas gracias y no sé si hubiera alguna pregunta en particular. Está en mute, doctora. Ha cerrado tu micrófono, Xochitl.
verdaderamente impresionante el panorama, Carlos. Muchísimas gracias. Y Armando Martínez Chacón tiene levantada la mano. Y a ver quién más. Ojalá pueda dejar de compartir su presentación para verlo. Sí, Carlos. Gracias. Sí, lo dejo de compartir, ya, creo que ya, ¿no? Muy bien. Muy interesante radiografía desde el punto de vista legal, desde el punto de vista financiero. Es básicamente uno de los puntos que me parece que es el talón de Aquiles en muchos países que tienen centralizado el efecto de las adicciones de distintas sustancias. No es de extrañarnos que sustancias a lo largo de estas décadas han transitado en valor de importancia, ¿no? Pasamos desde la cannabis hasta el fentanilo. Básicamente me parece que lo que estás exponiendo, si lo ubicamos en una balanza de costo-beneficio, pues es un panorama desalvador. Hay una desventaja muy fuerte y lo que expone sobre esta red de corrupción, porque básicamente es una red de corrupción, en las premisas se atiende como eslogan lo más visual, ¿no? Lo que como normalmente como política de gobierno se utiliza, ¿no? Detuvimos a fulano y bueno. Pero abajo de todas esas cabezas realmente que no son más que el escaparate final, en realidad están todos los informantes, toda la red que permite justamente el movimiento de dinero que da justamente a ese trinomio que tienes tú de consumo, demanda y los que la preparan, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva y bajo esta premisa que desafortunadamente los gobiernos no han podido atender, porque he venido viendo de muy cerca, por ejemplo, a lo que le llaman inteligencia financiera. Realmente no es inteligencia financiera, ¿no? Porque si tienen, y la información básicamente deben de estar sectorizados aquellos niveles y aquellas redes en donde justamente se está movilizando grandes cantidades de dinero y que están vinculados directamente con drogas, porque el panorama que pones que no solamente de drogas, sino es el financiamiento de todos los elementos, órganos, etcétera, toda esa lista que me parece que es sustancial, es el escaparate que está como un eslabón, no solamente la droga, y están todos los elementos. ¿Tú qué piensas que como política pública, para que realmente esta premisa de atender por la parte de la salud, la premisa de la salud, y atender también la salud financiera en términos para equiparar y entonces no reducir, posiblemente en unos años no vaya a ocurrir en ese sentido, que se tenga un efecto realmente positivo para reducir la red de tráfico y la red de todos estos elementos que están implícitos? Pero ¿cuál tú crees que sería la estrategia para que realmente este gobierno y los que vienen atiendan justamente la problemática de la red sin discriminar y solamente poner como de escaparate a las grandes cabezas? Porque en realidad sigue permeando el menudeo, el macromenudeo y el mayoreo, pues está evidente, ¿no? Entonces yo creo que tienes una visión bastante clara de eso y a mí me gustaría saber ¿cuál sería una de las estrategias que debería tener este gobierno bajo esa información? Porque el análisis que haces es crítico. Y yo creo que eso no se está atendiendo, ni se ha atendido, y potencia, evidentemente, la claridad de que esto va a seguir en la demanda. Mientras haya demandantes y no se corte esa red, evidentemente va a continuar. Entonces, ¿cuál crees que sea tu premisa? Muchísimas gracias, Armando. Una pregunta complicada porque no hay respuestas que dan solución, pero yo te diría dos elementos que a mí se me hacen muy interesantes a lo largo de este tiempo. Uno, creo que tenemos que quitar de la política la estrategia. Tenemos que despoliticar cualquier estrategia de combate al crimen organizado. Todas, y me refiero a lo mejor a las últimas tres, desde que el presidente Calderón, desde el presidente Peña Nieto, el actual, están principalmente politizadas. Y dos, necesitamos entender mucho más la complejidad que estamos enfrentando. Y tú decías algo muy importante. Claro, no hay una inteligencia como tal financiera porque no tenemos las capacidades.
Y no tenemos las capacidades porque hay una dificultad de comunicación y de coordinación, además de las capacidades seguramente infraestructurales, pero de comunicación y de coordinación entre las diferentes autoridades. Antes, la autoridad principal de estos combates era una policía federal, luego fue una secretaría de gobernación, hoy tienen principalmente un carácter militar. Entonces, eso ha venido que tengamos diferentes entendimientos. Y hoy esa problemática que nos está acechando con mucha violencia, etcétera, ha mutado de una manera importante, ¿no? Y no sabemos cuál es la situación de México internamente, de manera real, y también la situación de México hacia el exterior. ¿Qué está proveyendo, no, México en términos de migración, en términos de trata de personas? De manera importante, tenemos una radiografía, ¿no?, que diferentes autoridades y especialistas han sacado, pero no podemos aún todavía contar con una fotografía nítida. Yendo al punto de la falta de análisis de inteligencia, solamente para ilustrar lo que muy bien tú refieres dentro de la UIF, están las normas, no tenemos las capacidades. Y de manera ilustrativa, algo de lo que se enfrentan es, por ejemplo, es que hay mucha información. O sea, al reporte que le llega a la UIF es de diferentes entidades. No tenemos tecnología para clasificarla, no tenemos tecnología para diseminarla, y efectivamente, ¿qué hace una unidad? Y lo haría cualquiera, ir sobre lo más relevante, sobre lo más importante, sobre lo que realmente encuentre. Y algo de lo que hemos visto en países como Estados Unidos, además, tampoco hay un compromiso particularmente de la iniciativa privada. Hubo casos, o otro de los casos que salieron de manera importante de Estados Unidos, fue que, ok, nos dimos cuenta que ya tenemos estas diferentes normas en análisis de riesgo, etcétera, que los bancos, las entidades financieras tienen que reportar, que lo están haciendo. ¿Y qué creen que se encontraron? Que como las instituciones, y en el caso americano, llamemos la atención ahí, en el caso americano, que pudieran tener mayor capacidad, tampoco la tienen porque es mucha información. La entidad privada se daba por cumplida su obligación cuando entregaba la información. Si de esa información en donde ellos decían, oye, yo creo que esta persona es sospechoso de la operación que quiere hacer conmigo, no recibían una retroalimentación, continuaban la negociación o el negocio con esa entidad, ¿no? Y ahí, pues no hay un compromiso real, ¿no? Y ahí, y lo que, la defensa que hacía el sector privado es que en ningún lado dice que yo debo, si yo te reporto una actividad sospechosa, yo deba de suspender la negociación. Tú me deberías de decir, suspéndela. Como no recibí información e instrucción tuya de manera fáctica, yo entendí que no había problema. Y entonces, como mi labor es hacer negocios y hacer riqueza, pues yo continúo mi negociación. La falta de capacidades, la falta de entendimiento, no solamente de los gobiernos, de todos los sectores, público, social, político, privado, creo que necesitamos, no solamente para este gobierno, para el que venga. Yo tengo una pregunta, no sé si hay alguien más, pero a mí me parece, tomando en cuenta la experiencia que tú tienes en todo el tema de prevención y demás, yo tendría dos preguntas. Una, si es cierta esta historia, porque a mí me parece que es natural que el propio crimen organizado genere una demanda. ¿Cuáles son los mecanismos de que se vale el crimen organizado para generar la demanda de drogas? Esa sería una. Y la otra es, dentro del crimen organizado, ¿qué lugar ocupa la demanda el tema de la comercialización de sustancias ilícitas? Porque, e incluso lícitas, porque también contrabandean con alcohol y tabaco, ¿no? Es decir, si volviéramos todas las sustancias lícitas, ¿qué pasaría? ¿Se resolvería parte del problema o se concentrarían en las otras áreas que están, en las que tienen, digamos,
en las otras líneas de negocio que son secuestro, trata, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Empiezo por la última. En mi opinión es que no, porque en esta evolución que tuvo el crimen organizado, en donde ya no importa lo que trafiquen, pueden ser cosas lícitas e ilícitas, como usted bien dice, doctora, hoy la importancia o el negocio es el control del territorio. Una vez que tengo posesión de ese territorio, que con los diferentes vínculos de redes criminales en lo político y en lo empresarial, puedo generar un ambiente de impunidad, puedo traficar lo que sea, ¿no? Por eso yo no creo de manera sustantiva que el cambio sería inmediato. Pero entonces la prevención se vuelve imposible. Innecesaria, porque creo que debemos, al menos en los temas de drogas, de consumo, desarrollar mayores habilidades para la vida de las diferentes personas. Creo que tenemos que entender que estos fenómenos, desafortunadamente, tanto el consumo, la corrupción, el crimen organizado, no se van a acabar, ¿no? Eso ya creo que debemos dejarlo a un lado, no vamos a poder contra ellos, pero sí podemos dar elementos o armas de aquellas personas ya en lo individual que se enfrenten, que tengan enfrente estas situaciones, en la medida de lo posible, y si pueden, poder rechazarlas, ¿no? En el caso del consumo de drogas. Claro, la necesidad de mejores instituciones, de mejor capacidad de seguridad, siempre van a ser necesarias y todo es complementario. ¿Qué lugar tiene la transaccionalidad de las drogas en el trabajo del crimen organizado? Se puede ver desde diferentes ángulos, hoy en día creo que es la más llamativa, llama más la atención, ¿no? El tráfico de drogas, que si vemos a lo mejor el tráfico de migrantes por el tipo de fenómeno y cómo se van presentando, ¿no? Entonces déjenme usar esta palabra, es muy fashion para el crimen organizado traficar drogas. En términos de económicos y beneficios, hay otros bienes que les sale menos riesgoso y más lucrativo. Ejemplo, piedras preciosas, elementos culturales, obras de arte, en donde también son parte del mercado negro, ocupan menos volumen y en dinero pueden ser muy parecidos o mayores que a un cargamento en particular, ¿no? Entonces, la verdad es que no tenemos un solo lente para ese punto. Y el primero, ¿cuál era? Eso, el tema de la prevención, de que si tiene sentido. Ya. Creo que tiene sentido y necesario. Esto si no debemos de bajar la guardia. Están creando un mercado. Claro, con este control del territorio crean mercados. Ellos van a crear los mercados que quieren, así sean lícitas o ilícitas los productos. Y además es un mercado que se crea a base del miedo también. Claro, el control del territorio es a través de dos elementos. Uno, la violencia, ¿no? El miedo, generar terror. ¿A quiénes ataco? A principales actores, a lo mejor autoridades, uno, actores claves como comunicadores, por ejemplo, defensores de derechos humanos, actores que hacen un trabajo importante, incluso como en el caso de aquí, el servicio y el tratamiento y la rehabilitación. Y la otra es la corrupción. No necesito violentar siempre y cuando pues, pueda comprar cualquier institución o persona que trabaje en una institución para que me garantice cierta reducción de riesgo en el trabajo que yo realizo. Pues un panorama muy complejo. Sí. ¿Alguien más? Pues Carlos, te agradecemos. Alma Vallejo tiene la mano levantada. Ok, Alma. No me dice el micrófono. Ya está. Ya. O sea, la película que les decía se llama Traffic, que sale la Catherine Zeta y que ponen a los gringos, o sea, los narcotraficantes mexicanos, sale hasta creo Mocha Orejas,
así espantosos, o sea, violentos. Y los gringos, pues todos son unos tipazos, ¿no? O sea, ¿dónde escuchamos en Estados Unidos? O sea, nos decía un sociólogo que hace como 20, 30 años, que por cada peso que entra a México de la droga, ¿sí? En Estados Unidos entra 13 pesos. Entonces, pues es un negociazo, que los gringos lo organizan de otra manera, ¿no? Pero de que son corruptos hasta ¿cómo se llama? Hasta las venas, lo son, nada más que ellos tienen el poder y entonces cuando les gusta, nosotros somos las cosas asquerosas, ¿no? Pero les comentaba, había o sea, como una línea, un historiador me mostró un artículo donde un muchacho se muere, le llegan a la casa y le dicen que a los papás que su hijo se murió por una sobredosis de fentanilo, ¿sí? Y los papás se quedan así, no lo podían creer, ¿sí? Entonces, a partir de ahí un periodista sigue toda la línea del fentanilo y no, o sea, lo que presentan de la investigación es verdaderamente, o sea, de dar miedo de la cantidad de laboratorios que hay en China y en India que pueden producir, pero rapidísimo, el fentanilo. Y un chamaco en Estados Unidos, decían los investigadores, puede comprar, o sea, una casa, pagarse la universidad y hasta un carro si negocia adecuadamente, porque te lo mandan por correo. O sea, hay unos niveles ya de negocio que yo creo que nosotros como gente que trabajamos en esto, pues también tenemos que tener como la visión, ¿no? Y digo, a lo mejor es muy desesperante o desesperanzador, pero bueno, tenemos que seguir aquí trabajándole, pero sí tener todo el panorama, ¿no? Porque es una cuestión muy, muy compleja y muy triste de lo que pasa con los humanos, ¿no? Y los países, no creo que haya un país casi que se salve de ser corrupto y de permitir y de quedarse callado, y, o sea, no lo creo, ¿no? Bueno, este tema no era para que nos desalentemos tanto. No, Sí, para que tengamos una visión un poquito más integral de que no estamos, o sea, no solo depende este tema de la prevención y todo eso, de las voluntades que bastante ayudan. Y la evaluación de ese quehacer y las evidencias que podamos aportar bastante ayudan. Pero no hay que olvidar que esa es solo una cara de la moneda. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero Carlos. aprovechar la ocasión para saludar a Carlos. Hola, doctora, ¿cómo está? Un gusto de conocer allá en Centroamérica, ¿te acuerdas del programa? Sí, claro que sí, claro que sí. Es un gusto verte ahora en este ámbito y felicitarte porque pues muy interesante todo lo que estás trabajando ahora y la información que nos presentas. Saludos, Carlos. Yo también muy contento y muy agradecido con ustedes porque me invitaron y un gusto enorme de volverlas a ver. Y ya no te vamos a decir Carlitos. Y ahora ya no, ya creo que ya no me queda. Maestro Carlos, por favor, sí, cuando veo a Carlos digo, doctora, ¿cómo está? Qué gusto, Carlos. Qué gusto verla. Bueno, pues buenas noches. Nos vemos mañana a las 9:15. Luego. Hasta luego. Un abrazo para todos. Descansen y por favor sean puntuales mañana. Gracias, un abrazo, Bruno. gracias. Un abrazo, Bruno. Igualmente, Carlos. Buenas noches. Buenas noches.